Pocos lugares existen en el mundo con las condiciones biológicas y geográficas del departamento del Chocó. Con sus 46.000 kilómetros cuadrados de agua, selva, ríos y biodiversidad, y pocos con las condiciones infrahumanas ofrecidas a sus pobladores nativos por parte del Estado. A pesar de la dedicación por siglos de aquellos de convivir en armonía con el entorno. Es un territorio perteneciente a 50.000 indígenas de las etnias Embera, Catío, Chamí, Bounán y Tule, y a cerca de 400.000 afrodescendientes que hoy están acorralados por la violencia. Tanta agua, tanto oro, tanta tierra, tanta riqueza y pa' qué, pa' que unos pocos corruptos se lucren, mientras que el pueblo se muere de hambre, pa' que unos pocos corruptos se lucren, mientras que el pueblo se muere, el pueblo agoniza. Oro y madera se llevan empresas extranjeras, cultivos de palma que a la tierra matan el alma. Falta consideración, hay pésima educación, los encorbatados y otros más, dueños de la corrupción, pésima salud, los doctores recetan es ataúd. Esto tiene que parar. No queremos guerra, no queremos más violencia, negro, indígena y mestizo, juntos en la resistencia. No queremos guerra, no queremos más violencia, negro, indígena y mestizo, juntos en la resistencia. Ay, ay, negro, indígena y mestizo, juntos en la resistencia. En el Chocó, como en todo el Pacífico, la guerrilla se rearmó y amplió su influencia y su accionar con paros armados y enfrentamientos permanentes. Por su parte, la fuerza pública, que fue ampliada el 9 de enero en el Chocó con la fuerza de Tarea Titán, sigue dejando muchas dudas por la forma de resolver el conflicto. En paralelo, se han unido en el Chocó los paramilitares, pertenecientes a los urabeños, los rastrojos y águilas negras, y han conformado las autodefensas gaitanistas. A partir de abril, comenzaron operaciones en el Baudó contra la guerrilla del ELN, que ha dejado cerca de 3.000 indígenas en Embera desplazados y afrocolombianos aún no contabilizados. ¿Casualidad? ¿O Colombia está presenciando otra operación Génesis como la de 1997, que dejó decenas de muertos y más de 17.000 desplazados en el Bajo Atrato? Lo cierto es que la fuerza pública ha crecido exponencialmente en el Chocó en los últimos 15 años, pero no logra el control de ninguno de los grupos armados, ni de narcotraficantes, ni de mineros ilegales. La política antidroga y la policía antinarcóticos no han evitado el crecimiento de los cultivos de coca, toda vez que las intensas fumigaciones aéreas con glifosato no matan la coca, sino que envenenan hasta la muerte los cultivos de pan coger, las aguas y el aire. Esto a su vez ha generado la muerte de niños y niñas por desnutrición, enfermedades respiratorias, en la piel o gastrointestinales. La medida para acabar los cultivos de uso ilícito genera una grave crisis alimentaria. Por los territorios indígenas los han convertido en escenarios de guerra. Es allí donde los grupos armados están al margen de la ley, tienen sus campamentos, igualmente el ejército, y entonces esto se está presentando muchos problemas
para las comunidades porque son las que quedan en medio de los enfrentamientos y esto está ocasionando una grave crisis humanitaria. Allí mismo en la cerca, de mis cercas de Pescadito, hicieron un bombardeo con 3 veces. En el septiembre también es que hizo uno el tiroteo allí en la comunidad Brisa. Eso también fue con los grupos de Ejército Nacional y allí alrededor de la comunidad. Estabas como perseguido al grupo como de la FARC, sí. Eso como que lo habían perseguido, pero allí no estaban esos grupos. Del tiroteo, de las armas, asusto, miedo, pobres mujeres lloraron y algunos niños también se retiraron hacia el monte, pero después, con gracias a Dios, recuperaron por los guardias indígenas. Una situación similar se vive con la minería ilegal. Ambas actividades son amparadas por grupos armados y un contubernio entre algunos políticos y empresarios, los cuales resquebrajan la gobernabilidad en los territorios de los consejos comunitarios y cabildos indígenas, a quienes amenazan permanentemente si se oponen a sus propósitos. En materia ambiental, de acuerdo con la información recopilada por la Defensoría del Pueblo, al menos 7 ríos del Chocó, Atrato, San Juan, Andágueda, Apartadó, Bebará, Bebaramá y Quito han sido contaminados con mercurio y cianuro. La sedimentación es mucha, en que los pozos, los huecos que hacen, no los rellenan, y en eso tiene parte a veces el Ministerio de Medio Ambiente mediante las corporaciones, pongamos en el caso de Codechocó, porque no aplican lo que estipula la ley 685. Lo más grave es el alto riesgo para la salud de la comunidad. No se ha comprobado en Colombia que haya minería mecanizada ecológica que realmente pueda traer un apoyo económico para la población y que realmente se constituya como una mejor oferta frente a la agricultura, frente a la ganadería, frente a la pesca y a los demás factores de los cuales puede vivir la población. Por eso hemos también dialogado con la comunidad y hemos advertido sobre la falacia que significa abrir de par en par las puertas del territorio a la minería mecanizada. En efecto, nosotros tenemos un problema de modelo de desarrollo económico, un modelo de desarrollo económico que está fundado básicamente en un modelo extractivista de recursos naturales, de donde la minería tiene mucho auge y esa minería está desplazando a mucha población, la está desplazando de sus territorios. Según los datos que maneja la Corporación Autónoma Regional, Codechocó, de más de 800 retroexcavadoras y 50 dragones en el Chocó, eleva en 184% lo existente en el 2012. Pero, ¿por dónde han entrado las 800 retroexcavadoras si el Chocó solamente tiene 2 carreteras que lo unen con la zona andina? ¿Dónde, al paso de las camabajas, está la fuerza pública o los entes encargados de que este fenómeno no crezca a estos niveles escandalosos? Desde finales del siglo XX, el conflicto armado ha dejado miles de muertos y desaparecidos y el 60% de la población del Chocó desplazada. Paradójicamente, una mirada a la salud, a la educación, al nivel de empleo y a las necesidades básicas puede concluir que el mal menor en el Chocó es el conflicto armado. Los niños siguen muriendo, fiebre, dolor de cabeza, diarrea, vómito, y eso es que se están muriendo con esa enfermedad. De diciembre hasta la fecha 9 de abril reportaron 19 niños en la zona 2. A pesar que la salud del Chocó se encuentra intervenida por la Superintendencia de Salud desde el 2007, los indicadores no muestran ninguna mejoría. Pues el centro de salud también cuando nosotros hemos ido, nos han atendido pero con algunos regaños que nos dan. Pues que los oficios ya no están agotados, que eso debe de sacar cita 2 días antes para poder atender a la gente.
El Hospital San Francisco de Asís es el único centro de segundo nivel para atender a los 480.000 habitantes de la región y cubre menos del 50% de atención básica a los niños y niñas del departamento. Es preocupante que la mortalidad infantil y materna en el Chocó es 5 veces superior al promedio nacional. En cuanto a los niveles de desnutrición, el porcentaje global duplica el promedio nacional, dejando que gran parte de la población del Chocó termine el día sin una de las 3 comidas necesarias. El nivel de ingresos de gran parte de las familias afrocolombianas e indígenas es de los más bajos, al no pasar de los $5 diarios. Con ello, deben pagar la alimentación familiar, una de las más caras del país. Se muere el pueblo, agoniza. La poca y deficiente cobertura o la ausencia absoluta de sistemas de acueducto y alcantarillado en la mayoría de los municipios del departamento obliga al pueblo chocuano a consumir aguas no aptas para los seres humanos. En Quibdó, capital del departamento, apenas 4.100 familias de los aproximadamente 120.000 habitantes de la ciudad tienen servicio de acueducto. El problema del no acceso al derecho de agua potable se traduce en enfermedades de la pobreza que aumentan las muertes prevenibles, sobre todo en niños y niñas. La educación también se encuentra bajo la figura de intervención. En materia educativa, nosotros, vean, mire allá, nosotros tenemos una instalación, tenemos una edificación con techo, no tenemos pared, no tenemos piso, entonces son esfuerzos de la misma comunidad. En el Chocó, la tasa de analfabetismo es 3 veces mayor que el promedio nacional, mientras que la ampliación de cobertura educativa es un espejismo, pues no hay plata para los uniformes, ni el transporte, ni la alimentación. Y de la calidad ni se diga. El Chocó es a Colombia en las pruebas Saber, lo que Colombia es al mundo en las pruebas PISA. Y si de educación superior se trata, la única universidad pública que posee el Chocó es la UTC, Universidad Tecnológica del Chocó, la cual se caracteriza por tener las matrículas más caras del país, comparándola con otras universidades públicas. Solo 20 de cada 100 bachilleres logran ingresar a esta universidad. En Quibdó confluyen todos los problemas del Chocó. Más de 40.000 personas en situación de desplazamiento, que decidieron no retornar a sus territorios, conforman hoy cerca de 10 barrios subnormales. El panorama que se observa hoy es un desempleo que ronda el 60%, aunque el DANE no lo reconozca. En Quibdó existen cientos de calles donde nadie tiene empleo fijo. Prolifera la economía informal y de subsistencia a través del mototaxismo, las ventas ambulantes, los minuteros y el rebusque en centros y plazas. El Chocó urge de un SOS que salvaguarde los derechos fundamentales de la población chocuana. Se muere. Frente al conflicto armado, es necesario que el gobierno expida medidas de protección de los territorios colectivos en el Chocó, que establezca medidas especiales para la protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en concertación con las organizaciones étnico-territoriales y sociales. La experiencia de retornos en el Chocó, tanto de indígenas como de afros, ha demostrado que no es la seguridad ni la presencia militar la que garantiza condiciones para que la gente pueda retornar. Lo que hay que fortalecer son estrategias de empoderamiento del gobierno propio, fortalecimiento de la Guardia Indígena. Somos 63 organizaciones las que hacemos parte del foro interétnico. Pero mire que con todo ese esfuerzo de 63 organizaciones no ha sido suficiente para que el gobierno nos escuche. Un escenario de paz es posible en la medida que las inversiones en el Chocó no se hagan por medio de la fuerza pública, sino con las instituciones civiles, en concertación con las comunidades y sus organizaciones, quienes han elaborado sus planes de etnodesarrollo y sus planes de vida. Estos planes necesitan ser implementados. Un escenario de paz
es el cumplimiento de la sentencia T025 y sus sucesivos autos que ha emitido la Corte Constitucional. También la reglamentación de la Ley 70 de 1993 como elemento de desarrollo comunitario, como acción afirmativa y como estrategia de dignificación de la vida de la comunidad negra. Un Chocó, una Colombia, donde la gente viva en paz, en condiciones dignas, de que no vivamos así como mendigo o como pidiendo. Y no es justo, porque si todos somos hijos y creación de Dios. Tenemos una herencia que nos dejó Dios y es para todos, para que nos regocijemos en ellas todos, pero no es así, sino que hay unos que creen que ellos son los que mandan el mundo y son los que gobiernan y el resto de la sociedad vivimos arrendados a la hora que dicen vamos a hacer tal y tal cosa aquí, vamos a desarrollar un megaproyecto aquí. Un escenario de paz es escuchar a las víctimas del conflicto armado en los diálogos de La Habana. Es construir el proceso de posconflicto con las víctimas y con las organizaciones de base. Nosotros que queremos paz, andar trabajando libre, nosotros tenemos finca y también nosotros somos natural de esa zona. Nosotros ¿dónde vamos? Si van a molestar, nosotros vamos a resistir porque nosotros somos dueños de esos territorios. Nosotros siempre dice así. No queremos guerra, no queremos más violencia.